Bienvenido y bienvenidos a todos ustedes a este nuevo proyecto que vamos a llamar el Consultorio 3, auspiciado y elaborado en las instalaciones de Neurospine and Pain Clinic y pues dirigido y también coordinado por el equipo de Neurospine, de redes sociales y recepción, y también por aquí su amigo y su compañero, el doctor de confianza. El día de hoy nos galardona aquí la doctora Beatriz Montes de Oca con su presencia. Doctora, preséntese usted misma, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Montes de Oca, soy médico especialista en rehabilitación y el día de hoy vamos a tener el placer de platicar con ustedes respecto a qué es el sueño, mitos, realidades, y esperemos que sea de su completo agrado e interés. Bienvenidos. A ver, doctora, de una vez para empezar a romper el hielo, ¿qué la motivó a usted, a propósito de ser el Día Internacional del Sueño, a ir más allá de lo que es la medicina del sueño? ¿Qué le gustó? Ok, me parece que tengo claros dos eventos como que fueron parteaguas para el acercamiento. El más reciente fue hace algunos años cuando hice la alta especialidad en electrodiagnóstico y que teníamos que ver con todas las funciones del sistema nervioso central, periférico, central, y tuve la posibilidad de asistir a un curso en la Ciudad de México para entender qué sucedía con el tipo de pacientes que yo atendía cuando tenían alguna alteración del sueño. Y la verdad es que dije, esto es ciencia pura, me capturó y me enamoró increíblemente. Entonces yo dije, algún día yo tengo que ser médico mucho más consciente y familiarizado. Y esta es la parte oficial. Pero la parte previa, la realidad es que desde que yo fui, desde mi infancia, siempre me pareció sumamente atractivo y apasionante la respuesta de decir por qué soñamos y cuándo es realidad y cuándo es ficción lo que estamos soñando. Porque de alguna manera yo tenía sueños muy reales y muy vívidos desde niña y me llamaba de forma brutal, muy apasionado en tratar de encontrar esas respuestas, es decir, por qué sueño lo que sueño y quién me dice que cuando despierto no es mi sueño y no el previo era una realidad, ¿cierto? Entonces creo que tiene con el tiempo muchas respuestas pues, en la neurociencia del propio sueño, pero a los 8 años yo no lo sabía de esa manera. Entonces creo que esas dos fueron mis. Y hablando de eso, de qué significa y de dónde vienen, a todos, sea doctores o no sean doctores, no sea de donde sea, todos tenemos esta conversación en nuestra vida. ¿Qué significa soñar que se me caen los dientes, soñar que me caigo, soñar que vuelo? ¿Tienen algún significado en la ciencia actualmente o son ideas del subconsciente? Desde el punto de vista biológico no tienen una traducción literal, de que tú sueños con que vuelas y algo tenga una analogía con tu realidad, no biológicamente. Hay varias teorías psicológicas a través de la historia, Freud y mucha neuropsicología alrededor del sueño han intentado precisamente explicar y correlacionar. En la actualidad lo que se acepta es que hay cuando nosotros soñamos hay filtros que permiten que se sucedan cosas en nuestro cerebro que no suceden cuando estamos despiertos, porque no sería funcional, ¿no? Por ejemplo, movernos no es funcional mientras dormimos, pero es necesario mientras estamos despiertos. Entonces, básicamente creo que en el sueño funcionan filtros de permitir o no permitir ciertos estímulos. Entonces, cuando soñamos, te vas a permitir ciertos estímulos que en la vigilia tú reprimes, por decirlo de una forma coloquial. Entonces, si tú tienes algún estrés, alguna inquietud emocional, pues obviamente tú la vas a plasmar a través de estos filtros, por exceso de filtro o por falta de filtro, como un sueño, ¿no? Entonces, cuando sueñas con un exnovio, un amigo, pues obviamente es porque algo está ahí modificándose, pero no es como que de una forma lineal, de una traducción análoga. Ya supera la tuya. No tenemos todavía ese pretexto desde el punto de vista de la biología, todavía no lo tenemos. ¿Y cuál es no quiero sonar muy así como el entorno médico, pero cuál es lo principal? Porque yo tengo también mi teoría, no estadística, de que los pacientes no llegan porque les duele poquito algo, llegan porque
no pueden comer o no pueden dormir. Y un dolor agudo, obviamente. Pero generalmente cuando no pueden dormir, a veces se presentan con otros síntomas. ¿Cuáles serían los principales? Que la gente no lo relaciona al sueño, pero se deterioró tanto que se presenta consulta con otro tipo de cosas. ¿Cuáles serían los? Sí, esa es muy buena pregunta, porque la verdad es que todavía no tenemos una cultura, ni médicos, ni la población, el gremio de la salud, ni la población en general, de que existe una patología del sueño. Y obviamente no sabemos y no tenemos el conocimiento del impacto que puede generar. Entonces, efectivamente, vas al médico cuando te duele algo, no puedes hacer algo, ¿no? Una discapacidad, por ejemplo, en el caso de mi especialidad, o el dolor agudo como un cirujano, o el crónico musculoesquelético también en el caso de nosotros. Pero la verdad es que si pudiéramos nosotros investigar como médicos intencionadamente, muchísima, o sea, es un alto porcentaje de la población que tendría patología. Y no lo sabemos porque no lo preguntamos, porque se nos hace normal de repente que alguien no duerma y pues dices, bueno, pues es como si por magia se fuera a resolver solo, ¿no? Como si por magia se fuera a resolver una hipertensión. Y respondiendo a la pregunta es, ¿qué patologías acuden por esta patología y que están sumamente relacionadas con el bien o con el mal dormir? Cardiovascular. Eventos cardiovasculares, es decir, hipertensión arterial, particularmente resistente a fármacos, y dices, pero si ya le subí, el cardiólogo hace todo, pero el paciente no duerme bien, va a tener un impacto en una mala regulación de su presión. Depresión y ansiedad, ¿no? O sea, hemos visto, y parece como que ahora es muy regular que en toda la población de diferentes edades hay ansiedad y depresión, y dices, bueno, ¿por qué está sucediendo esto que antes no? Y la realidad es que los dispositivos móviles han venido a perturbar nuestra calidad de sueño. Entonces, vivimos ansiosos y vivimos deprimidos. No te van a decir no duermo, casi no, pero te van a decir estoy ansioso o estoy deprimido. Y una que a mí en lo particular me interesa mucho es el dolor crónico. El paciente que no duerme bien es un paciente que nos cuesta mucho más trabajo mejorar esta percepción o esta integración de un dolor crónico. Entonces, cardiovascular, neurológico incluso, o sea, eventos vasculares cerebrales, embolias, se suceden más cuando el paciente no duerme de la forma correcta. Y obviamente, pues todos ya acabamos de hablar de lo mismo, ¿no? De dormir y de soñar. ¿Qué tan normal es soñar y poco, mucho, largo, sueños largos, cortos, o no soñar? Porque hay personas que primero, yo no sueño, ¿no? Y después creo que es cuando desarrollan ese tipo de dolor crónico, ¿no? Pero ¿qué tan normal es el periodo de sueño y qué tanto se sueña y todo eso? Sí, aquí sucede algo importante. La verdad es que nosotros tenemos fases en el sueño. Durante la noche estamos como, antes de que yo conociera un poquito más a fondo el sueño, pensaba que nos dormíamos a las 10 de la noche y a las 4, a las 5, 6 de la mañana pues ya despertamos y habíamos dormido de corrido, ¿no? Eso es como la mayoría de nosotros entendemos el sueño. Creo que se pausó el video. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se pausó. pausó. Sí, ve que se dejó de escuchar como doble. Sí. Entonces yo creo que se pausó. Ahí está. Ya, ¿no? Ahí está, ya se vuelve a escuchar. Ya. Aunque estábamos hablando, Palomilla, gente. Nos cortaron la inspiración. Nos cortaron la inspiración, aquí ya terminamos la conversación hace como una hora, pero estábamos hablando qué tan normal es dormir, soñar, qué tanto, o sea, porque todo el mundo busca la palabra mágica, ¿no? De cuánto soñar, cuánto dormir, cuál es el estándar, pero qué es normal. Ok. Primero, dormir es fundamental, es una función biológica básica como comer. No puedes vivir saludable si no comes, ¿no? No puedes vivir saludable si no duermes de la forma correcta. Dormir es diferente del sueño o de la insomniación, ¿no? Cuando nosotros decimos soñé esto, realmente nos referimos a una insomniación, es decir, como a un evento que puede ser incluso irreal en el sentido de lo absurdo o de las cosas que nos permitimos soñar.
y esto es otra vez por los filtros del sistema nervioso que nos permiten que volemos o que hablemos frente a un expresidente para decirle cosas que no quisiéramos decir, que quisiéramos decir y no nos atrevemos en persona, ¿verdad? O sea, todo este tipo de cosas que nuestra conciencia en vigilia no nos permitiría. Eso es como el sueño. Es decir, eso es una ensoñación. Y la parte del dormir es fundamental. Este dormir necesitamos nosotros de forma cíclica repetirlo para que haga las funciones biológicas para lo que está diseñado el dormir. ¿Y para qué está diseñado el dormir? El dormir está diseñado para, no es como apagar un switch, es como yo les platico a los pacientes. Cuando tú te vas a descansar o a dormir, no es que apagues tu switch y se disminuyan todas las funciones metabólicas, que es casi como nosotros lo podemos entender de forma muy, muy general. Y la realidad es que más bien se sucede un complemento de la vigilia, o sea, otro tipo de actividad en cada célula de nuestro cuerpo, particularmente en el sistema nervioso, para que, por ejemplo, nosotros aprendamos lo que, bueno, más bien integremos a nuestro conocimiento lo que aprendimos en el día. Y ahí vienen las fases del sueño. Entonces, en general no dormimos de 10 a 7, dormimos por ciclos, en promedio 90 minutos por ciclo, de tal manera que tenemos, depende del número de horas, de 4 a 6 ciclos por noche. Y lo repetimos de lo superficial, un poquito más profundo, otro poquito más profundo, y el sueño llamado REM, que es el sueño donde soñamos, y es el sueño que está involucrado, por ejemplo, en el dolor crónico. Entonces, la gente que no llega a niveles profundos de sueño es más susceptible a que no se le agraven las cosas que aprendió. Un estudiante, por ejemplo, no aprendes igual si tú te desvelaste y tuviste una restricción en la calidad o cantidad del sueño, no vas a rendir y no vas a dar el ancho en la escuela. O tú como trabajador o creativo, o lo que tengas que hacer en tu vida diaria. Y el dolor, otra vez, el dolor crónico está relacionado a la percepción en esta fase. O sea, hay formas de redes neuronales muy complejas que nos facilitan entender de una u otra manera. Sí. Y es cíclico, es cíclico. ¿Qué tanto tenemos que dormir? Esto de que tienes que dormir 8 horas, bueno, es una generalización. Para empezar, depende de la edad. Un bebito, un pediátrico en la escuela primaria no es lo mismo que un adolescente y no es lo mismo que un geriátrico, ¿no? El paciente adulto mayor tiende a dormir menos y está bien. ¿Cómo sabemos que estamos durmiendo la cantidad suficiente? La verdad es que cuando nos sentimos bien el día siguiente, que no tenemos deuda de sueño, que no estamos con sueño durante la noche, que no tenemos dolor de cabeza, que nos concentramos bien, que no estamos ansiosos, deprimidos, que estamos funcionando. Hay gente que duerme poquito y le va bien, y ese poquito está más o menos en unas 4 o 5 horas por noche, y hay gente que necesita más, y esto viene muy determinado, entre otras cosas, por nuestros genes. Así como hay gente que nos encanta levantarnos tarde, y hay gente que le encanta ser madrugador. Eso se llama cronotipo, y esto pues a veces va en contra de nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, los muchachos, un adolescente que tendría que levantarse más tarde porque así está hormonalmente su sistema, por decirlo de alguna manera, y además tiene un cronotipo, es decir, un tipo de predilección para levantarse tarde, que se tenga que conectar ahorita a las 7 de la mañana o estar antes presencial a las 7 de la mañana, pues va a estar con una deuda de sueño, va a estar irritable, no va a tener buen juicio, la parte cognitiva, atención, memoria, juicio, planeación, todas las funciones mentales superiores no le van a ser tan sencillo. Hasta el humor, por supuesto, se modifica. Y entonces, hablando de esas cosas de funciones mentales y todo eso, hay cosas que son provocadas por falta de sueño. Sin duda. Y hay cosas que provocan o mucho o poco sueño. Aquí tenemos, como platicamos hace ahorita, un formato libre. ¿Qué le gustaría abordar en este momento? Creo que es muy interesante hablar de lo que son enfermedades enteramente del sueño. Algo está aquí mal y no funciona bien, o lo que provoca la falta de sueño. Yo creo que son fundamentalmente interesantes ambas, pero quizá en un inicio para la audiencia, el hablar de
la patología primaria, que así le llamamos en medicina del sueño, como el sonambulismo, las pesadillas, terrores nocturnos, y hay un montón de... Y subirse al muerto. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? En realidad es la muerte blanca. Exactamente. Yo creo que en todas las culturas, independientemente del país, ¿verdad? O de la región, aquí mismo, es decir, en el sur, ahorita estamos en Los Cabos y yo que vengo de la Ciudad de México, la verdad es que la gente sigue diciendo, pues esta palabra, se me subió el muerto y eso es. Básicamente es una... Antes de saber eso, ¿a usted con qué se le crió? ¿Usted con qué creció pensando que era? Yo creí que era un tipo de epilepsia. Mi papá era médico, entonces pues obviamente nos favorecía que buscáramos respuestas de la biología y las ciencias. Entonces a mí nunca me pasó afortunadamente, pero sí tenía compañeros que decían pues, como si fuera algo paranormal, ¿no? Esto de la subida del muerto. Y entonces en mis pocos conocimientos médicos y biológicos, incluso me acuerdo mucho en la clase de medicina en el Hospital General hace muchos años, cuando yo estaba como en tercer año de medicina, el doctor nos dio una clase de epilepsias. Entonces yo lo asocié y siempre creí que era un tipo de epilepsia, que no estaba del todo equivocada y más o menos por ahí empezaba la respuesta. Y antes de que nos explique lo que es subirse al muerto, todos los que estén viendo, lo que crean que ustedes provocaban que se subiera el muerto, o lo que sentías, escríbelo, coméntalo y nos vamos a divertir un poco. Ahora, ¿qué es eso de subirse al muerto? ¿Qué es lo que pasa? Ok, finalmente cuando nosotros vamos avanzando en las profundidades del ciclo del sueño, tenemos menos participación de la musculatura, es decir, atonías le llamamos. El tono muscular es como una contracción del músculo, una acción del músculo mínima básica para mantener una postura. Es decir, si yo estoy aquí con la pierna, no estoy completamente desguanzada porque mis músculos se están activando para mantenerme en esta posición. Pero en el sueño decíamos que son filtros que van a permitir que se activen unas regiones y se desactiven otras. Los músculos no los necesitamos más que obviamente los de la respiración, los del control de esfínteres, para que no tengamos algún accidente de pipí. Se te suba el muerto y te saque todo. Debe ser más trágico eso. La respiración no la podemos parar, no lo podemos los músculos parar, no los músculos, por ejemplo el diafragma, pero sí los músculos intercostales o los que llamamos accesorios, ¿no? El trapecio, etc. Bueno, cuando nosotros llegamos a fases más profundas del sueño, tenemos algo que se llama atonía, como si no nos pudiéramos mover. De hecho, hay estudios en los que ponemos cablecitos, estudios de polisomnografía, y ponemos cablecitos y vemos cómo el paciente, conforme su cerebrito va diciéndonos, ya está más dormido, más profundo, porque hay formas de saberlo, vemos cómo lo sano es que el músculo vaya dejando de tener tono, dejando de trabajar, y entonces, ¿no? Te relajas completamente. El problema es que si hay una asincronía, como una pérdida del timing entre tu conciencia del sistema nervioso, de tu conciencia, de la vigilia, o sea, del que estés despierto, y no se activa en el momento, insisto, como un timing, la musculatura, tú estás despierto pero no te puedes mover. Y entonces tienes una sensación de pesadez terrible. Y algunas veces va acompañado de componentes visuales o auditivos. Entonces, pues para colmo, ves cosas o escuchas cosas, por eso dice la gente, es que, o sea, no me puedo mover, ¿no? A mí me entusiasma. Y algunas cuestiones, así como hay una película de Batman, ¿no? Que tiene unas caras que decía, a ver, te ponía una careta o una máscara. Sí, es que el espantapájaros. Algo así, te ponías una careta y veías tus peores temores, ¿verdad? Bueno, recordar en esta fase de los filtros, pues tú vas a ver lo que en tu psique está ahí pendiente, ¿me explico? Entonces, se puede acompañar de algún tipo, por así decirlo, de alucinaciones visuales o auditivas, y tú le vas a dar la interpretación pues que puedes en ese momento que no te estás moviendo.
Y luego sientes, o en algunas ocasiones tienes algún tipo de falta de respiración, o sea, dices, no puedo ni respirar, ¿verdad? Por la debilidad, bueno, no es la debilidad, la atonía que decíamos, o sea, la falta en la activación de los músculos accesorios, pero no estás dejando de respirar porque tu diafragma en automático está trabajando, solamente que tienes esa sensación de falta de aire por el resto de la musculatura que participa de forma secundaria en la respiración. Okay. ¿Y hay una manera de sacarte el muerto? Hay estrategias conductuales que los psicólogos del sueño trabajan y, por ejemplo, te dicen, a ver, en esta fase de sueño profundo sí puedes mover tú los ojos. De hecho, cuando nosotros analizamos otra vez de polisomnografía, ves, bueno, no ves, pero en el registro del estudio detectamos cómo los ojos se están moviendo, por eso se llama REM, fase de movimientos oculares rápidos, o MOR en el español e inglés. Las interrupciones técnicas, pero continuamos. ¿Hay alguna manera de tratar al muerto que se te sube? Cuando ya estás en ese momento, algunas técnicas conductuales te permiten, primero obviamente, hacer conciencia. Cuando tú conoces de qué se trata el problema, quitas miedos, ¿no? Quitas fantasías y quitas estas ideas programadas de decir, me están abduciendo, me está pasando, no sé, ya se me cae aquí. Muchas fallas técnicas. Pero bueno, le pedimos al paciente que movilice los ojos, porque los músculos de los ojos, los músculos le llamamos extraoculares, los ojos también están regulados por músculos, ¿no? Los movimientos de los ojos. Entonces le pedimos al paciente, a ver, concéntrate en tus ojos, porque esos sí los vas a poder estar moviendo. ¿Por qué sabemos que los puedes mover? Porque estás en fase de movimientos oculares rápidos, que es la fase más profunda de atonía muscular, donde el resto de tus músculos no te puedes mover, pero los ojos sí. Entonces, como enfocarse en el movimiento mientras el sistema nervioso resetea el timing. Y entonces, poquito a poquito, puedes empezar a mover músculos más pequeñitos y después músculos más grandes. Y obviamente, por supuesto, va a durar el tiempo que tengas que durar ese timing, pero tú ya no lo vives con una tragedia, por ejemplo, de este estrés terrible. De abducción, de fantasmas, así de es. secuestro imaginario. Y algunas ocasiones el estrés, la ansiedad, la deprivación de sueño, si eres muy fiestero o si eres médico y trabajas en urgencias, esas cuestiones te cobran la cuota con algunas patologías primarias del sueño, como esto que es la parálisis del sueño, ¿no? Y las pesadillas y otro tipo de parsomnias. Ok, ahora vamos a hablar de un tema un poquito más normal, coloquial o morboso, quién sabe, pero antes de dormir, o sea, se pueden hacer varias cosas de medidas higiénicas, ¿no? Medidas higiénicas es hacer un buen dormir y una buena preparación, pero ¿qué es lo que no debe comer uno? Sandía en la noche, queso en la noche, tómate un vinito para que te relajes. Okay. ¿Qué tan cierto es eso? Los mexicanos decimos que no puedes comer sandía en la noche, pero sí puedes ir a comer 15 tacos de cabeza con tus Coca-Colas, ¿no? O sea, esto no pasa nada. Pero no se te ocurra comer sandía en la noche porque no vas a poder dormir o tienes pesadillas. Estaba lleno, pero porque me comí un pepino al final. Puta, no de haber comido la lechuga, ¿no? La salsa del final fue lo que te disparó. Sí es cierto parcialmente, es decir, es una verdad un tanto distorsionada. Lo que sugerimos o lo que se sugiere como un hábito saludable para que tú puedas dormir es que no sobrecargues a tu sistema digestivo. Entonces, grasas saturadas y algunos alimentos que son de difícil digestión, pues obviamente es mejor que no los consumas a la hora de la cena. El alcohol es un tema, bueno, apasionante, ¿no? Porque pocos nos atrevemos a restringir el alcohol como un relax es decir, todo mundo tenemos como asociado, decir, bueno, vengo cansado, me tomo un whisky, una cervecita, una copa de vino, hay quienes incluso café, ¿no?
Y qué simple, tomando café de noche. En la nochecita. Entonces dices, a mí no me hace nada, a mí me relaja. Bueno, tú puedes sentir que te relaja, pero la realidad, por estudios que se han hecho no solamente en el país, que hay gente de veras talentosa, promotora de la salud del sueño en diferentes partes del país. Hoy he tenido la fortuna de estar escuchando toda la mañana a grandes profesores que han sido mis gurús y de verdad he estado fascinada. Yo llegué extasiada aquí ahorita a la plática de las cosas que sigo escuchando de ellos y sobre todo la pasión que tienen por la medicina del sueño. Pero bueno, regresando a la parte alimenticia, lo ideal es que no consumas este tipo de alimentos condimentados, procesados, porque no vas a tener una digestión tan fácil, ¿cierto? O sea, cuando tú, incluso en el día, te acuestas a dormir después de que comiste, te vas a levantar con ciertas incomodidad, ¿no? Abdominal. Y recordar otra vez los filtros de cómo percibimos las cosas en la vigilia por este tamizaje que hacemos para poder dormir como se debe. Entonces, lo que en vigilia tú sentirías que es una distensión, es decir, que te sientas como inflamado, lo haces consciente cuando estás despierto. En vigilia me refiero a cuando estamos despiertos. Pero cuando estás dormido, esta sensación la va a traducir tu cuerpo como puede y normalmente, por ejemplo, puedes tener más pesadillas. Entonces, esto que la gente dice, tengo más pesadillas cuando, o no comas mucho porque te van a dar pesadillas. Es cierto. Es cierto. En mi familia se conoce como se te va a subir, te va a perseguir el oso, porque era una pesadilla frecuente en la familia de que estás comiendo pesado, ese te va a perseguir el oso, o sea, te vas a tener pesadillas. Entonces sí, es totalmente cierto, tu cuerpo se manifiesta en despierta o miedo. Incluso hay redistribución de la circulación, ¿no? Cuando necesitamos que la circulación vaya a ciertos órganos y más bien se va al abdomen porque pues comimos mucho, las dos, pues no vamos a tener esa redistribución normal y podemos tener otra vez ciertas percepciones que cuando estamos dormidos no hacemos consciente y lo traducimos como pesadillas, como que se te sube el muerto, como algunas otras, hasta el sonambulismo, por ejemplo. ¿Y qué cosas usted ha visto en su práctica diaria de cosas locas del sueño, parálisis, narcolepsia? ¿Qué es lo más alocado que ha llegado o que pueda tener una explicación muy sencilla, como te faltaba dormir ya? Por ejemplo, la narcolepsia, porque normalmente la narcolepsia es una como incapacidad por mantenerte despierto, pero de una forma que tú no controlas. O sea, de la nada tú caes con atonías, otra vez pierdes esta postura y caes en sueños, caes en dormir, ¿no? En un ciclo ya de dormir. Y esto es muy disfuncional, es muy discapacitante para el paciente. No puedes tener una vida, pues imagínate que estás comiendo y de repente te duermes, ¿no? No todos, muchos pacientes pues dicen a lo mejor necesito vitaminas, a lo mejor estoy mal compensado de diabetes, y probablemente sí, pero esto es una patología per se, es una enfermedad por sí misma del sueño. Yo creo que es de las cosas más impactantes porque, por ejemplo, cuando le pasa a un adolescente, yo he visto videos de mis profesores en donde no es tan frecuente como el resto, sí es frecuente, pero no es tan frecuente como el resto de las patologías, pero jóvenes adolescentes, pues obviamente que les causa mucha gracia que sus amigos con algún estímulo, por ejemplo las risas o cuestiones así, caen, se desploman en el piso, y pues para un jovencito es de mucha gracia, ¿no? Y así como que pues le hacen bullying, y como debe ser, ¿no? Esta interacción cuando estás más joven. Creo que es de las cosas y además más complejas, creo, para resolver. Y de cosas, por ejemplo, todos, sobre todo en México, se da mucho a hacerle caso a la abuela, a la tía, a la prima, a la hermana, de remedios naturales para mejorar cierta patología, enfermedad o síntoma. ¿Cuál es? Primero que nada, ¿qué es lo más frecuente que le toca a usted ver, ¿no? De que le aconsejen a un paciente suyo, oye, fuma marihuana, tómate igual otra vez una copa de vino, un té de pasiflora,
¿Qué tan ciertos son estos remedios naturales? Y primero que nada, ¿qué es lo que más frecuentemente le ha tocado ver a usted? Depende de la población, pero normalmente la gente en etapa productiva, el alcohol es como el primer aliado, y eso no es necesariamente acertado. Eso no es necesariamente acertado. Quienes estamos en etapa productiva, llegamos de trabajar y para dormirte, como que ese es tu aliado. No, y no me refiero a que te alcoholices, nada más decimos una copa y te caes. Y en los niños, baños de lechuga. Lechuga. Baños de lechuga son los baños con agua calientita y a remojar. Eso es algo muy frecuente que le sugieren pues a las mamás. Las abuelas dicen, no duerme el niño. Y es que la realidad es el desarrollo neurológico de un niño hasta la edad de preescolar es muy compleja la forma de cómo duermen ellos y cómo duermen los papás, ¿no? Entonces hay un montón también de mitos alrededor de... Yo creo que eso va a ser tema aparte. El paciente pediátrico, ¿no? O sea, si yo le tengo que dar leche, ¿no? La lactancia, ¿cómo voy a dormir yo como mamá si tengo que estar al pendiente de la alimentación del bebé, ¿no? O de si llora el papá. O sea, es una revolución. Y en cuestión a mí de medicina general, no sé por qué, para todo lo que no que no tenga solución, pero sino que lleva mucho tiempo en desarrollo, siempre me salen con lo mismo. Oye, hay un churrito de mota, no estaría bien. Siempre, o sea, y es muy frecuente para dolor de cabeza, para ansiedad, para depresión, para dormir. Siempre me dicen, oiga, que no me recomienda que un ratito así nomás para quedar a gusto. ¿Qué tan cierto es esto para medicina del sueño en cuestiones biológicas? Sí, más los pacientes que tienen alteraciones que llamamos neuropsiquiátricas, o sea, depresión y ansiedad. Ellos son los que tienen más acceso y hay más popularidad entre la gente que padece esto. Creo que sí. Es muy frecuente. Es frecuente, aunque me han preguntado más eso, por ejemplo, para cuestiones de dolor crónico que el propio sueño. ¿Y sirve para dolor? Hablando ahí sí de tangente. Depende de la dosis. Hay un sistema que le llamamos endocannabinoide, que creo que tiene una gran respuesta, pero no es con la marihuana convencional. También apasionante el tema del sistema endocannabinoide, o sea, como nuestras moléculas que se secretan incluso aunque no las consumamos. ¿Y el fármaco de primera línea de las abuelitas, el tecito, cuál es el mejor o si sirve o no? Dependiendo, porque algunos tés tienen cafeína, entonces es un error, es un mito. Y además tú les das líquido antes de cierta hora que puede favorecer que te den ganas de levantarte a hacer pipí, por ejemplo, ¿no? Entonces, no todos los tés, hay que fijarnos, los tés están recomendados cuando más bien son infusiones, o sea, no los tés de paquetito y estos elaborados de saborcitos, que la verdad es mucho más artificial que realmente un té. Esos tés, porque muchos tienen cafeína, y depende del gramaje de la cafeína, te van a impactar en fraccionar tu ciclo, lo interrumpe. Ok, ¿hay alguna dificultad por ahí? Nada, seguimos entonces normales. Algo también que quiero que también se trate de sí o sí, la roncadera. Sí o sí. Sí o sí. A sus órdenes. No, porque usted, estamos en su espacio. No, es que... Yo soy una simple invitada. No, es que quiero que la gente también sepa, porque yo digo que está mal, ¿no? Porque uno lo relaciona a bien dormir. Así es. Oye, ¿cómo dormiste? Puta, hasta ronqué. ¿Qué decimos cuando creemos que estamos durmiendo bien? Dices, dormí como un bebé y acabo de decir que los bebés no duermen lo que nosotros tenemos que dormir, o sea, se fraccionan para mí. Entonces, mito, ¿no?
Y la otra es que cuando ya estamos roncando o cuando escuchamos a alguien roncar dices, ah, ya se durmió, ya está descansando porque ya está roncando. O sea, como si dormir fuera así. Y las caricaturas te ponen tu Z, ¿no? De dormir, los emoticones siguen siendo una Z porque como en una emulación de decir que está roncando. No, roncar no está bien. No está bien en ninguna edad. En ninguna edad. El ronquido es una traducción, les digo yo, es como la expresión sonora de una turbulencia al paso del flujo del aire. Y el flujo del aire lleva oxígeno. Y normalmente quienes roncan están, no siempre, o sea, no todos los que roncan tienen problemas de oxigenación, pero se asocia. Entonces, es más fácil que venga el paciente a buscarnos porque la pareja ronca que porque el roncador. O el roncador como que dice, pues, a menos que de plano sean unos ronquidos tan sonoros con unos decibeles que hay, dicen, me despertó mi ronquido. Y la verdad es que hizo consciente ese despertar. Lo que él no está sabiendo es que con cada ronquido, dependiendo de la severidad, si bajan los niveles de oxígeno, él se está micro despertando, aunque no se dé cuenta. Entonces, el roncador es el que al día siguiente está irritado, como si no hubieras dormido. No descansaste, estás fatigado, te da dolor de cabeza, no te concentras y suceden cosas en tu sistema particularmente cardíaco y neurológico. Nos quería, antes de entrar a la entrevista, usted nos dijo que quería hablar también de lo que era la apnea obstructiva del sueño, que era un tema que le apasionaba mucho. ¿Por qué le apasiona tanto? ¿O era polisomnografía? No recuerdo. Polisomnografía. Bueno, la patología como quizá más frecuente respiratoria, más bien la patología del sueño con que asociamos más frecuentemente a un trastorno del sueño es la apnea obstructiva. No es la única, pero desde el punto de vista respiratorio, por supuesto, es la más frecuente. ¿Qué quiero decir? La apnea obstructiva no es otra cosa que una pausa transitoria mientras estamos durmiendo y que se puede acompañar con un ronquido o que su manifestación sintomática es el ronquido. No todos los roncadores tienen apnea. Puede ser que no bajen sus niveles de oxigenación y que no se despierten, y es un síndrome que se comprende por varias características. La belleza, la pasión que yo tengo por la apnea, voy a confesarlo, no es por la apnea en sí. A mí la medicina me apasiona prácticamente en su totalidad. Tengo la fortuna de ser especialista en una especialidad que tiene que ver con muchas especialidades. Y me siento muy afortunada por eso, porque me apasiona realmente la medicina. Pero la parte respiratoria no es de las cosas que más me apasionan. Sin embargo, la apnea obstructiva, que tiene que ver aparentemente con la respiración, o solamente con los neumólogos o con los otorrinos, las repercusiones que implica que alguien tenga apnea de sueño es lo que a mí me parece fascinante. ¿Qué repercusiones? ¿Qué repercusiones? Por ejemplo, en los pacientes tienen más posibilidades de deterioros cognitivos, Alzheimer, demencias, enfermedades neurodegenerativas. Tienen los pacientes más riesgo de presentarlas por fenómenos que le llamamos en medicina fisiopatológicos. Esa es una, que tengan infartos cerebrales o infartos cardíacos. Es también la falta en la regulación, como decíamos al principio, de la frecuencia de la hipertensión, ¿no? O sea, no se controlan y tú los ayudas a dormir bien, y a veces incluso algunos pueden no solo regularse, sino disminuir la dosis de medicamentos, o con su vida saludable, ¿no? Una dieta saludable, ejercicio y bien dormir, y es suficiente para no tener esta patología. ¿En qué repercute? Porque, la dieta es recomendada en cualquier patología, en cualquier especialidad, siempre es medidas higiénico-dietéticas. Así es. Para el sueño en particular, ¿cómo le ayuda, cómo lo beneficia, qué es lo mejor para comer para poder dormir bien?
O sea, ¿qué es lo mejor? O evitarlas al día de noche nada más. Lo que decíamos de higiene de sueño, para empezar, ¿no? Es decir, en términos generales, para que nosotros podamos dormir bien, tenemos que tener una serie de hábitos saludables. No necesitamos ser nutriólogos para saber que si comes unas papitas y un refresco, pues no te estás alimentando saludablemente, ¿verdad? O sea, no necesitas. Que no lo hagamos es otra cosa, pero lo sabemos. El que seamos sedentarios, tampoco necesitamos ser fisiólogos del ejercicio para saber que tenemos que hacer ejercicio y todas las bondades, que también es un tema apasionante lo que le sigue, ¿no? En la fisiología del ejercicio. Pues tampoco necesitamos ser somnólogos para poder conocer que tenemos ciertos hábitos saludables para dormir, y estos hábitos saludables en general se les conoce como higiene de sueño, en general. ¿Y los pecados más frecuentes que la gente hace para dormir mal? O sea, lo más frecuente, tentador, es el uso de dispositivos móviles, la luz de los dispositivos. ¿Quién aquí hace eso? O sea, te vas a acostar con el celular, la luz artificial te va a modificar. Así muy en general, nosotros tenemos como una balanza de una hormona que se llama cortisol, que es la que nos mantiene despiertos, y otra que se llama melatonina, que es la que nos mantiene para empezar a dormir. Entonces, estamos en el día y el cortisol empieza a subir de forma cíclica y la melatonina baja. El cortisol se activa con la luz y la melatonina hace lo opuesto. Entonces, estamos en un ciclo sueño-vigilia. Empieza la melatonina a incrementar sus niveles en nuestro cuerpo y nos da sueñito. Ese es nuestro reloj biológico y tenemos melatonina, nosotros la secretamos. Pero el problema es que la luz artificial bloquea los niveles de melatonina. Entonces, ¿qué estamos haciendo todas las noches? Que vamos a ver al celular y todas las redes sociales, y además si estudiamos en la tablet o vemos televisión, ¿no? Esos son los pecados capitales así. La luz, particularmente la luz. Y la otra, creo yo, más que comer sandía, es que nuestra vida gira en torno a nuestra cama. Es decir, comemos en la cama, estudiamos en la cama, dormimos en la cama, todo lo hacemos en un lugar en donde solamente tendríamos que dormir. Y cuando eres adulto, actividad sexual, nada más. O sea, la cama es para dormir y actividad sexual. El resto de las actividades que nosotros hagamos no tendríamos que hacerlas en la cama. Hay un engrama para que nosotros, o sea, vas al mar, vas a la playa y tú ya tienes como un around de hasta las sensaciones que tienes, ¿cierto? O sea, ya está en tu psique, piensas en el mar y ya dices, te imaginas el ceviche y cuando eres del sur, ¿no? Acapulco, dices, pues el coco con ginebra, ¿no? Acá es más que el Pacífico, no sé qué es más acá. Pero bueno, tienes una psique, ya tienes como tu contexto mental, ya tienes una impronta de cómo asocias. Entonces, también eso sucede con cosas tan cotidianas como el irte a dormir. Por lo tanto, es una sugerencia. Para esas dos actividades es la cama. Claro. Y nada de dispositivos. La luz te va a limitar tu melatonina, vas a mantenerte despierto más tarde, te tienes que levantar temprano porque tienes actividades sociales, laborales o escolares, y vas a tener una deuda de sueño. Vas a estar con una deuda de sueño que repercute en tus capacidades, atención, humor, percepción del dolor, etcétera, ¿no? Todo lo que hemos comentado. Y hablando de deudas del sueño, ¿por qué hay gente? O sea, muy común. ¿Para qué digo que hay gente, no? O sea, lo que nos pasa. Lo que nos el pasa primo de un amigo. O sea, el primo de un amigo con o sin hemorroides me dijo que tiene insomnio, ¿no? O sea, eso es muy frecuente. O sea, no puedo dormir, es que llego a la cama y no puedo dormir. O sea, ¿de dónde sale el insomnio? O sea, ¿por qué de un día para otro no puedes dormir bien? ¿Qué es lo más frecuente? ¿De dónde sale? ¿Cómo se diagnostica?
¿De dónde salió tanto insomnio? O sea, ¿de dónde desaprendimos a dormir? Hay insomnios como primarios y hay insomnios secundarios. Entonces, por ejemplo, si un paciente lo acaban de operar de la vesícula y tiene dolor, pues probablemente el dolor no le permita que duerma esa noche de forma, o esas 2, 3 noches en lo que se va a recuperar, ¿no? Y entonces obviamente tú atacas esa causa, modulas, el cirujano o el anestesiólogo modula el dolor para que le esté menos incómodo y pueda dormir. Cuando tienes dolores crónicos, desgastes de articulaciones, etcétera, pues obviamente también va a ser un factor. Hay que tratar de regular y romper ese círculo vicioso, porque decíamos que si no duermes bien, tu percepción del dolor también se modifica. Entonces, híjole, es muy complejo. Ahí tenemos como a quien echarle la culpa, por así decirlo. Pero el resto del insomnio no aparece por generación espontánea, aparece por malos hábitos higiénicos. Entonces, si tú al principio comiste copioso, es decir, comiste abundante, condimentado, unas hamburguesas y aparte lo acompañaste de bebidas azucaradas o energetizantes, o si haces muchísimo ejercicio y te echaste tus bebidas energetizantes, pues obviamente vas a restringir, esta armonía del ciclo sueño-vigilia se va a ver tocado. Y a lo mejor una vez y empiezas a desregular tus hábitos, por eso se llaman hábitos higiénico-dietéticos, y en los higiénicos involucramos al sueño. Entonces, tenemos en la consulta que rescatar con cuestionarios de sueño globales cuál es la conducta como un diario de sueño, ¿no? Entonces yo les mando a los pacientes y les digo, a ver, ¿tienes insomnio? Sí, hay ya escalas muy validadas para detectar qué es lo que está fallando en la conducta del paciente. Y obviamente pues trabajamos sobre esos fallos. ¿Qué me puede contar a manera más personal una historia de algún paciente que haya estado, o sea, obviamente sin decir nombres, pero que haya tenido un problema del sueño y mejorando la calidad del sueño, cosas que pueden empezar a mejorar en su vida? Porque así a bocajarro, diría mi mamá, de manera directa, decirle a un paciente, baje de peso, duerma bien, no hacen caso. Okay. Incluyéndonos los peores pacientes del mundo, que somos los doctores a veces, ¿no? Sí, tengo una colega que me buscó hace algunos meses en línea porque su watch le decía que ella estaba teniendo una alteración en su arquitectura del sueño. Bueno, para no hacer el cuento muy largo, detectamos más bien que tenía una deuda de sueño, es decir, ella se dormía bien, todo iba muy bien, funcionaba bien, hasta que ella se tenía que levantar más temprano de lo que su reloj biológico genéticamente determinado estaba. Entonces ella percibía esta sensación. Y cuando yo le dije vamos a trabajar, hay algunas cuestiones pues conductuales, me decía no, pues complejo lo que le sigue, porque no puedo renunciar al lugar donde yo trabajo para decirles pues me voy a, porque yo soy cronotipo alondra, ¿no? O búho, son como llamamos. Se está haciendo un intento, esta gente a la que yo me refiero de mis maestros y que los veo están siempre yendo como más allá en cuestiones incluso de política para que los adolescentes, porque se sabe que los adolescentes particularmente duermen hasta más tarde, no entren a las 7 de la mañana. O sea, a esos niveles en otros países ya se hace así. Yo sé que no es algo como que pues muy sencillo, pero mientras tanto las cosas que sí podamos modificar, las modificamos. Para muestra un botón, tuve igual en línea hace unos 6 meses una consulta en línea con una adolescente que tenía depresión, ansiedad, insomnio, llevaba 2 años así, y ella le dije, ok, vamos a hacer una lista de las cosas que no estás haciendo de forma correcta y ve eligiendo. Esa es cuando menos mi estrategia, no quiere decir que sea la estrategia universal o correcta, pero ese acercamiento con ella me funcionó. La verdad es que a las 2 semanas, sí, me parece 2-3 semanas, modificó así. Yo decía, ¿cuándo le voy a poder quitar? A veces hasta yo dudaba, ¿no? A un adolescente, bueno, tendría que 17 por ahí, que se vaya sin ver sus redes sociales a dormir.
y lo conseguimos. Y entonces yo le decía, tú elige tal, a ver tal, nos volvíamos a conectar, ¿cómo vas? Mejoró su humor, mejoraron sus calificaciones. Ella siempre fue muy inteligente y muy como queriendo sacar 10. Entonces yo le decía, bueno, tú sabes, si fragmentas tu sueño, no llegas a REM, no vas a entender lo que estudiaste en la mañana, no vas a sacar 10. Y si tu compañero de al lado sí llega a REM, pues te va a ganar, ¿no? Entonces ella se puso las pilas y dijo, ok. Y la familia entera me decía su mamá, la verdad es que no sé qué nos pasa, porque es así como algo que nunca hubiéramos imaginado. Mamá, papá y los 2 hijos dormían la restricción de tiempo en cama, lo que les decía, la cama nada más, obviamente en este caso era para la niña para dormir, 0 televisión, decía, mejor dejo fuera, mejor dejo fuera mi teléfono para que no tenga yo ninguna tentación de estarlo viendo. Lo que le costaba, por ejemplo, a ella más trabajo era levantarse a la misma hora el fin de semana, pero le dimos como esa pausa, esa posibilidad. Dijimos, ok, era mucho más importante para nosotros que dejar el dispositivo, que no hiciera siestas de 4 horas. Decíamos, ok, tienes permiso de siestas, no más de 30 minutos, ¿no? Ok, vas. Y elige la hora de la siesta que tú quieres. Y se pudo. Y la verdad es que empezamos con 3 sugerencias, 4, 5 y así. Hace, no sé, 1 mes y medio, 2 meses, su mamá me habló y me dijo, queremos una consulta. Yo hasta dije, China, a lo mejor ya está otra vez, ¿no? Me dijo, no, ya nada más, pues para que estés enterada, que así va nuestra dinámica incluso familiar, ¿no? Entonces, para mí fue sorprendente porque su humor, ella tomaba antidepresivos y dejó de tomarlos, porque ya, o sea, ella tenía, claro, su consulta con su neurólogo, yo no me metí en eso porque eso era competencia y un problema por ahí de otras cosas neurológicas. Pero pudo con la resolución de un buen dormir mejorar en muchos aspectos. Súper contenta. Hasta le decía yo, mira, dime si no, tu cara se va a ver más, ¿cómo se dice? Lubricada o... Se me fue el nombre. Muy guapa. Te va a ser más bonita, radiante. tu cabello. O sea, sí, el dormir bien mejora incluso eso, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente con ella le decía, pues estás bien bonita, pero puedes estar más bonita si duermes mejor, ¿no? O sea, son estrategias que uno va buscando y se consiguen. Sí, a lo mejor la gente cree que añadiendo cosas, tomando cosas, se va a llegar a un punto, ¿no? Mejor cuando simplemente te hacía falta instalar lo que es normal, ¿no? Quitar actividad, quitar sustancias, quitar objetos, quitar aparatos y dormir mejor. La otra es el sueño del atleta, porque todo funciona de otra manera en el atleta. Y el atleta se concentra en, pues, ¿sabes qué? Me estoy dando el ancho, voy a hacer más peso, me voy a enfocar en tal cosa, voy a estirar. Pero, ¿cuáles son los requerimientos del atleta? Aparte de más, ¿qué hay ahí en cuestiones específicas de un atleta? Sí, efectivamente es una población muy sui generis, es complejo también, porque su psicología y sus metas perfectamente válidas son... O sea, yo vivo para esto, entreno para esto, cuando sobre todo son de elite, pero ya hay muchos estudios de la gente que está en las ciencias del deporte, en donde valoran los mejores momentos y el tipo de ejercicio que te conviene hacer, y esto va muy personalizado en función del tipo de deporte, el tipo de cronotipo que tú tienes, o sea, de que prefieras dormirte más temprano o más tarde, y de algunos otros factores. Pero lo que sí es un hecho como universal es que el atleta que duerme mejor es el que mejor rendimiento deportivo tiene. O sea, tienen que dormir bien para hacer mejor performance en su actividad deportiva. A veces se relaciona hasta el éxito con el menos dormir, ¿no? Es como que la imagen que tenemos más típica de no duermas, ve por ello, desvélate, trasnóchate, entrena más, desvélate más temprano. Pues al parecer Sí, ¿y qué está pasando con nosotros como médicos, no? O sea, sí, claro, haces guardias y te sientes importante, te sientes
acabado. Ajá, sí, Pero a la vez socialmente te sientes como, ¿sabes? Medio exitoso, ¿no? Cuando yo era interno, yo era guardián del hospital, hacía la comida, tomaba todas las gasometrías y además hacía los deberes internos, no pasaba visita y lo que sea, y da como cierto orgullo, ¿no? Me trasnoché. Sin duda. O ahora los chavos que también son trasnochadores, no necesariamente por trabajo. Nos amanecimos. Sí, no, y te llenas de orgullo y eres el héroe, eres bien popular cuando tú dices, ay, yo llevo, ya tendré tiempo para dormir cuando me muera, dice la gente, ¿no? O sea, es otro de los mitos que dices, o que duerman los débiles, ¿no? No, más bien te va a ser más fuerte, cognitiva y físicamente que tú duermas de forma correcta. ¿Y hay alguna relación con menos años de calidad de vida o literalmente de vida? ¿Vive menos el que duerme menos? Sí, absolutamente sí. ¿Cuántos años más o menos? Depende de lo que se muera, pero cardiovascularmente te afecta. O sea, y digo depende y no sé qué están, yo que estoy en el área de la discapacidad, pues a veces tienes ciertas reflexiones con tus compañeros, por ejemplo, de residencia. En mi época platicábamos discapacidad motora o discapacidad intelectual, o qué tipo de problemática médica estaría, o sea, cuál te impacta más, ¿no? Porque no dejamos de ser seres humanos. Y sucede con el sueño, o sea, ¿qué te toca o qué te provocaste? Un EBC a lo mejor no te mata de inicio. EBC es una embolia cerebral, ¿no? Un infarto cerebral. Ya vamos a hablar. ¿En cuántos se Váyanse despidiendo. ¿Dónde? Que nos vayamos despidiendo. ¿Cuánto es el cronómetro? Ya van como 58 minutos. Bueno, entonces nos quedan 2 minutos nada más. Por favor, todos los que tengan preguntas, por favor, mándalo por mensaje directo. Doctora Beatriz, si nos gusta mencionar sus redes sociales para que la gente pueda mandar el mensaje directo ahí acerca de cualquier cosa. Instagram es Montes de Oca MD. Ajá. ¿Alguna otra red social en que podemos contactar? ¿En dónde la podemos buscar? No soy demasiado de redes sociales, pero por lo pronto ese es como el inicio El inicio del proyecto. Y obviamente aquí en la clínica. En la clínica Neurospine. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Aquí en el consultorio 3. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias. Esperemos encontrarla en otro episodio. Usted hace más cosas, estamos bastante conscientes de eso. Y pues gracias por aceptar la invitación. Gracias ¿Algo por que la quiera invitación. decir a su público que lo escuchó el día de hoy? Que ojalá les haya sido de utilidad y acercarse, por favor, a la medicina del sueño, gente del gremio y todos, voltear a ver a la medicina del sueño. Muchísimas gracias y feliz día del sueño, váyanse a dormir. Okay. Pues ahí le ponemos